¿Están grabando? ¿Grabando? Estamos grabando. Estamos en conversaciones para romper el techo y hoy estamos hablando con María Viviana Botero. Bienvenida, qué bueno conversar contigo, María Viviana. Gracias, Amalia, encantada de tener esta conversación contigo. Hay muchas mujeres que abren camino. Abrir camino suena muy sencillo, pero abrir camino en una sociedad como la nuestra, con sistemas inquebrantables, con sesgos culturales, pues no es algo sencillo. ¿Cómo abrirlo siendo una mujer y siendo una mujer además dentro de una empresa? Yo creo que lo primero es el convencimiento de que hay una situación a resolver. Creo que lo primero es esa conciencia, elevar conciencia que tenemos una situación que debemos resolver, número uno. Y número dos, ser consciente que en mi caso particular, al tener de cierta manera una posición de liderazgo y que además he tenido una posición de privilegio, donde he podido estudiar, donde he podido trabajar en lo que he querido, eso conlleva necesariamente una responsabilidad adicional. Y yo creo que siendo consciente de que hay una situación a resolver y teniendo la posición adecuada, donde digamos tienes una voz que se escucha, eso necesariamente tiene que llevarte a tomar acciones decididas para trabajar por esa situación y tratar de resolverla. Tú hablas de una voz que se escucha, pero seguramente hay decisiones que has invitado, que has tomado y que para otros son difíciles de recibir por esos mismos sesgos culturales o porque simplemente por su educación o su entorno les cuesta. ¿Cómo invitar a una conversación a personas que tienen muy marcados esos sesgos? Eso es todo un reto. Yo creo que lo que primero es tener claridad en el propósito. Cuando uno tiene esa claridad, sabes que te vas a encontrar en el camino con muchas posiciones que te van a acompañar de manera genuina, posiciones que te van a acompañar porque no queda bien no acompañar una lucha ya tan importante como la equidad de género, y posiciones que por supuesto te das cuenta inmediatamente que claramente no comparte tu punto de vista. Yo creo que aquí hay que tratar de construir con todos. Creo que no se puede plantear el tema en términos de un tema confrontacional, o son unos o son otros. Yo creo que mal haríamos tratando de intercambiar un sesgo por otro. No creo que el propósito deba ser tener únicamente mujeres o únicamente mujeres en posiciones de liderazgo, sino tiene que ser una construcción donde quepamos todos. Y a esas voces, como digamos, se les responde con cifras, con hechos, con datos, y si al final no logramos convencerlos, hay que continuar. Nada te puede detener en algo que estás convencido que debe ser de esa manera. Estas conversaciones para romper el techo tienen unos fragmentos de unas frases muy poderosas y hay una que habla de, no es una lucha de derechos, sino una lucha social, nos involucra a todos, hombres, mujeres, niños y de todas las razas, género, etc. Quisiera proponerte un ejercicio. Hablemos de cifras. Dos cifras fuertes que nos dejen ver el panorama frente a la equidad de género, al menos en nuestro país. Y por otro lado, una palabra que me gustaría que hablaras de lo que te evoca cuando te la menciono. Empecemos por las cifras. El tema de las cifras, digamos, hay estudios que muestran claramente un incremento del ROA en las empresas cuando hay mujeres en posiciones de liderazgo entre un 8 y un 13%, para que tengas más o menos la idea en la cabeza. Ahorita en las pasadas asambleas, Colombia, en las empresas que cotizan en bolsa tenemos un 19% de mujeres, de empresas que tienen mujeres en sus juntas directivas. La meta que tiene el país es mínimo un 30%, pero ese 19%, si uno lo descrema con las empresas familiares, baja notablemente. Entonces, cifras y datos que muestren la bondad de tener mujeres en posiciones de liderazgo hay muchísimas. Además de cifras, tenemos hechos cualitativos claves, como por ejemplo, se mejoran los indicadores de ambiente, sociedad y gobernanza, gobierno corporativo, transparencia, una cantidad. Por ejemplo, son empresas mucho más inclusivas. En su relacionamiento con los grupos de interés, tienen en cuenta unos grupos de interés que tradicionalmente no se tienen en cuenta. Entonces, beneficios de tener mujeres en posiciones de liderazgo hay miles. Dicho eso, yo personalmente sí tengo una inquietud frente al tema de las cifras, que además yo promuevo y que además trabajo con ellas, pero sí creo que es una carga adicional que nosotros las mujeres tengamos además que demostrar. Claro. Que es beneficioso tenernos en las posiciones de liderazgo.
Y entonces ahí empieza la inquietud y entramos en otro terreno y es dónde queda la dimensión ética del debate, dónde queda, digamos, los temas de justicia. No puede ser que solamente se incluyan mujeres en función de los beneficios económicos de la empresa. Aquí hay un debate que tiene una cantidad de dimensiones y nos quedaríamos cortos si solamente nos quedamos ahí. No, y le agregaría algo también, es un poco la moral, porque tiene que ver mucho con la convicción propia de querer entender, escuchar el porqué de esa lucha. Vamos a la siguiente parte del ejercicio, es la palabra. Vienes de otra ciudad, vienes de la costa colombiana, llegas a una ciudad como Medellín, hay que hablar y hay que mencionar machismo. ¿Qué evoca el machismo? Bueno, para mí el machismo lo que significa en el fondo es una gran inseguridad, muchísimo miedo. Seguramente quienes están ahí lo que tienen es mucho temor de que llegue una fuerza como las mujeres, no sé, a quitarles los puestos, pero se están perdiendo de mucho. Y como sociedad nos estamos perdiendo de mucho, como economía nos estamos perdiendo de mucho. Y yo creo que aquí el debate hay que plantearlo muy bien. Eso no se trata de una suma cero, eso no se trata de que si entran mujeres salen los hombres. Aquí tiene que haber espacio para todos y aquí tenemos que ser capaces de tener una sociedad y una economía que por el contrario crezca y no sea algo de reemplazo. Y creo que si logramos que los hombres o las mismas mujeres machistas entiendan que eso no es una suma cero, ese temor y esa inseguridad que sienten probablemente se va a empezar a limitar. María Viviana, la memoria en un país como Colombia constituye una construcción, pues no es solamente un recuerdo, es una construcción. Y te lo pregunto porque quisiera saber qué tan importante es reconocer, hacer memoria de las luchas ya ganadas de otras mujeres, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo. Quizás estando lejos de esas luchas no las hemos reconocido. ¿Qué tan importante es traerlas aquí? Súper importante. Yo creo que de eso parte todo. Yo creo que buena parte de algunas personas que no reconocen en esto, que no reconocen que tenemos que resolver los temas de género, la brecha salarial, la brecha que existe, digamos, laboral, que existe entre hombres y mujeres, lo que nos ha dejado la pandemia, pasa necesariamente por creer que el mundo empezó ayer. Y entonces, como el mundo empezó ayer, ya hoy yo tengo derecho al voto, ya hoy yo puedo salir, digamos, bueno, en nuestro país nunca ha ocurrido, pero en otros países, mujeres que se han tenido que ganar el derecho a manejar. Entonces, es desconocer que estamos aquí, las mujeres que hoy estamos aquí hablando de ese tema, tomando decisiones, trabajando, votando, aspirando a posiciones de liderazgo, nos debemos en buena parte a algo que alguien hizo antes por nosotros. Y también implica una reflexión sobre la responsabilidad actual nuestra, de qué más vamos a hacer nosotros por nuestras hijas, por ejemplo, o por nuestras nietas, ¿cierto? Y espero que así lo entendamos y que honremos además lo que otras han hecho para abrirnos el camino a nosotras. En las conversaciones para romper el techo, ¿una mujer debería hablar más fuerte? No necesariamente. Yo creo que lo que no puede pasar es que nosotros tengamos un estereotipo. Yo creo que una mujer debe ser lo que quiera ser. Aquí hay mujeres como por ejemplo Jacinda Ardern, que tiene un liderazgo suave, conciliador y no débil. O sea, es una mujer con unos resultados probados, ¿cierto? Y también hay mujeres con una voz fuerte y creo que nosotros no nos podemos equivocar en estar encasillando a las personas. Las mujeres deben ser dulces o las mujeres deben ser fuertes. No, las mujeres deben ser como quieran ser. Y tiene que haber espacio para todos. Y al final, lo que nos debe medir y caracterizar son otros factores, pero no creo que se trate o que debemos encasillarlas en un rol, porque ahí volvemos a equivocarnos en lo que tradicionalmente hemos caído. Lo que sí no puede flaquear, independientemente del estilo social de la persona, son las convicciones y los principios que está defendiendo y las luchas que tiene claro que tiene que defender. Me encantó esta conversación, María Viviana, gracias. Gracias, Amalia, a ti. Me encantó a mí también.
Súper. ¿Listo? Súper, fluyó, Me fluyó, encantó. qué bien, ay, lo mismo, qué rico conocerte, sí, sí puedes.